En el puerto de Boston, un joven llamado Edgar Allan Poe halla la inspiración para su historia más aterradora. Mientras tanto, cerca de la costa portuguesa, un rey muerto se niega a dejar que su reina se escape. Y en una pequeña isla japonesa, dos grandes guerreros luchan en una contienda samurái definitiva. Seguidme en un viaje a este lugar y a otros más, donde las pasiones de la gente se convierten en legados duraderos. Me llamo Josh Gates. He viajado millones de kilómetros y explorado más de 100 países. La pared se está desmoronando. Se está derrumbando. Y mis destinos favoritos tienen historias increíbles que contar. Estas son las historias y secretos de esos lugares legendarios. El oeste estadounidense está lleno de ciudades fantasma. Prosperaron cuando los mineros encontraban oro y se hundían cuando la riqueza se acababa. Pero hay una vieja ciudad minera de Dakota del Sur que nunca desapareció. Ha sido objeto de innumerables libros, películas y una famosa serie de televisión, Deadwood. Aquí fue donde un legendario sheriff, Wild Bill Hickok, fue asesinado en 1876. Wild Bill murió a manos de un pistolero solitario llamado Jack McCall. Sabemos quién lo hizo, cómo, cuándo y dónde. Pero en cuanto al porqué, eso es otra historia. Ciudad del Plomo. La gran majestuosidad de Dakota del Sur es espectacular. Desde la grandeza del monte Rushmore hasta el Parque Nacional Badlands. Y entre estos dos monumentos se encuentra una pequeña ciudad sin ley, en la que pasa de todo. El alcohol circula libremente tanto ahora como hace 150 años. Y hay 80, ojo, 80 casinos, en los que se gastan 100 millones de dólares al año. Pero la verdadera riqueza de Deadwood reside en su legado del salvaje oeste. En 1876 se encontró un filón de oro en la reserva Sioux. Aquí fue donde se estableció un pequeño campamento minero llamado Deadwood. Y se transformó en una bulliciosa ciudad, que atrajo a buscadores de oro, pistoleros y jugadores. El tipo de gente a la que tu madre te dice que no te acerques. Y también atrajo a una leyenda local imperecedera, Wild Bill Hickok. Nacido en 1837, James Wild Bill Hickok era un agente de la ley con buena puntería, que se hizo famoso como pistolero en 1861, cuando disparó fríamente a 3 hombres que intentaban matarlo. Desconocido para los maleantes que temían que quisiera acabar con sus fechorías, Hickok había dejado su estrella de sheriff. Había venido a Deadwood en busca de oro, pero el brillo de las mesas de póker le resultaban más atractivas. Hasta hace poco la mayoría de historiadores estaban de acuerdo en que Jack McCall mató a Wild Bill tras perder una partida de póker, pero las nuevas pruebas sugieren que el asesinato pudo formar parte de una siniestra y bien planeada conspiración. Eso es lo que cree David Wolf, profesor de historia y experto en el salvaje oeste. Ha venido hasta Deadwood para investigar su teoría y ha llamado a Justin Lux, inspector de homicidios de la ciudad, para que le ayude. David y Justin comienzan en el lugar del crimen, el salón número 10 de Nuttall y Mann. Aquí es donde ocurrió todo. Caminar por este bar es perderse en el emocionante y salvaje pasado de Deadwood. Aunque un incendio destruyó el edificio en 1879, fue reconstruido. Y hoy casi puedes oler las escupideras que en su día estaban desbordadas y escuchar las palabrotas de los mineros tras un duro día de buscar oro. El asesinato de Hickok tuvo lugar en una mesa de póker el 2 de agosto de 1876. Wild Bill estaba jugando al póker con William Macy, capitán del barco del Missouri. Había tenido una racha de mala suerte tan larga como su pelo, pero por fin tenía una mano que tenía por seguro que ganaría. 2 parejas, ases y ochos. Por desgracia para él, nunca tuvo la ocasión de jugarlas. De repente, detrás de él apareció un sucio bandido llamado Jack McCall.
Sacó su revólver del calibre 45 y disparó. Mató a Hickok en el acto. Esta mano de cartas se conoció en el oeste como la mano del muerto. Jack McCall apareció detrás de Hickok y le disparó en la nuca. La bala le salió por la mejilla derecha y se quedó alojada en la muñeca del capitán Macy. Según cuentan, la bala se le quedó alojada en la muñeca a William Macy el resto de su vida, que por un lado debía ser doloroso, pero por otro era una buena historia para ligar. David no tiene duda de que Jack McCall disparó ese arma. La cuestión es el motivo. En el juicio, McCall declaró que disparó a Hickok para vengar la muerte de su hermano, al que, según McCall, Hickok había matado a sangre fría. El jurado absolvió rápidamente a McCall, ya que en una ciudad como Deadwood, la defensa del tipo ojo por ojo era una estrategia fácil. Pero David no se la cree. Leí en el periódico de Yankton que McCall admitió que ni siquiera tenía un hermano, que lo usó como excusa. Entonces, si no era el típico asesinato por venganza, ¿cuál era el motivo de McCall? Hay quien cree que la respuesta está en una reunión que McCall y Hickok tuvieron el día anterior. Así es, en la tarde anterior al asesinato, McCall se acercó a Hickok en el salón número 10 para jugar al póker. McCall acabó perdiendo la camisa. Y para empeorarlo todo, Hickok le tiró $1. Wild Bill menospreció a McCall, lo dejó sin dinero. Mucha gente afirma que esto fue lo que hizo que Jack McCall volviese y disparase a Wild Bill. O lo que tendría más sentido para mí, que en un arrebato de ira lo hizo esa noche. David y Justin dejan de lado la idea de que el motivo fuese la humillación. ¿Qué les queda entonces? David cree en una teoría que haría que Wild Bill se retorciese en su tumba. Que McCall fuese un asesino a sueldo. Wild Bill tenía reputación cuando vino a Deadwood. Había sido sheriff y algunos temían que acabase con la buena racha de los jugadores. Hasta en el viejo oeste, a nadie le gustaban los aguafiestas. David cree que la gente sospechaba que solo era cuestión de tiempo antes de que Hickok viese que ganaba más sirviendo a la ley que con el póker. Así que tomaron cartas en el asunto. Cree que Jack McCall intentó disparar a Wild Bill durante su primera reunión, pero hay un problema. La primera noche, Wild Bill estaba sentado de espaldas a la pared, así. Habría podido reaccionar si alguien hubiese sacado el arma. Querría dispararle por detrás para tener ventaja. Habría desenfundado antes que McCall y este no habría tenido oportunidad ninguna. La noche del asesinato, Hickok vio que su silla habitual estaba ocupada y quien estaba sentado no cedía el asiento. ¿Habría estado confabulado con McCall? Quizá nunca lo sepamos con seguridad, pero David cree que es posible. El único asiento disponible dejó a Hickok sentado de espaldas a la entrada del salón. El sitio perfecto para que McCall tuviera un buen ángulo. La teoría de la conspiración le da otro giro al juicio de McCall. Resultaba raro que el jurado lo absolviera tras deliberar solo 2 horas. Es posible que el juicio estuviese amañado. Había gente dispuesta a pagar para declarar inocente a McCall. Querían muerto a Wild Bill. Tanto si era asesino a sueldo o actuaba solo, al final la justicia alcanzó a Jack McCall. Un mes después, un sheriff lo arrestó. Los federales habían invalidado el juicio en Deadwood, que tuvo lugar en territorio de la Reserva Sioux y que no estaba dentro de la jurisdicción reconocida por los Estados Unidos. Lo volvieron a juzgar por asesinato. Y esta vez lo declararon culpable y lo sentenciaron a muerte. Poco antes de su ejecución, Jack McCall, el asesino convicto de Wild Bill, recibió una sorprendente visita. Era el hermano de Hickok, Lorenzo. Poco se sabe de su conversación, salvo un detalle. McCall le contó a Lorenzo que era un asesino a sueldo y le dijo quién le había pagado. Era John Barnes, conocido solo por una puntería nefasta, y que en un tiroteo callejero disparó todas las balas a poca distancia y no dio ni una vez. Justin y David sospechan que Barnes era el líder delincuente de la ciudad
y quería quitarse de en medio a Wild Bill. No hay ninguna pista de lo que le pasó a Barnes después de irse de Deadwood. Imagino que mandaron a una patrulla a buscarlo, pero nunca apareció. Justo antes de que lo ahorcaran, McCall escribió un artículo para un periódico de Dakota del Sur. No se sabe lo que decía porque al parecer cambió de opinión y quemó el artículo. Pero se rumorea que iba a delatar al resto de los conspiradores y que lo detuvo el miedo de lo que pudiera pasarle a su familia. Hoy la ciudad de Deadwood sigue sobrecogida por su propia historia sin ley. En las calles se ven por todas partes señales de Wild Bill y su hermano. Y aún puedes ir al bar, echar una partida de póker o escuchar historias sobre el accidentado pasado de la ciudad. En cuanto a la verdadera historia del asesinato de Wild Bill Hickok, puede que nunca lo sepamos del todo. Pero quizás sea oportuno para una ciudad como Deadwood, en el que las leyendas son mayores que los hechos reales. Desde el viejo oeste pasamos al viejo mundo. Vayamos 6.400 kilómetros al este, a la vieja y alegre Inglaterra, donde hay otra ciudad que prácticamente está desbordada de leyendas, pero más místicas. Es el reino mágico del rey Arturo, y puede que sea la ubicación del Santo Grial. La colina mística. A 3 horas en el coche al este de Londres se encuentran las exuberantes colinas inglesas del condado de Somerset. Aquí se encuentra el apacible pueblo de Glastonbury. 9.000 personas lo llaman hogar. Pero entre las encantadoras calles adoquinadas hay un campo en el que se hallan las ruinas de una abadía que en su día fue poderosa. Una torre en la cima de la colina repleta de historia y muchas leyendas. Para saber cómo Glastonbury se convirtió en zona sagrada, hay que remontarse a los juerguistas paganos, los celtas. Tribus de origen centroeuropeo que se congregaron en Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el primer milenio. Para los celtas, la mayor atracción de Glastonbury era su zona más llamativa, una colina de 150 metros conocida como Tor. Desde el siglo XIV la cima la ha coronado una construcción de piedra, la Torre de San Miguel. Pero mucho tiempo atrás, los celtas tenían a la colina como lugar sagrado, creyendo que tenía una entrada secreta al inframundo. Gran parte de lo que ha pasado aquí está rodeado de misterio, y hay poca gente más cualificada para desvelar la historia que el historiador John Cousins. Los celtas creían que esta colina estaba mágicamente hueca y estaba habitada por el reino de las hadas. Se congregaban en la cima de la montaña para hacer ceremonias y ofrendas mágicas. Más tarde, en el siglo I después de Cristo, llegó un forastero de la lejana Palestina con la ambición de extender una nueva fe revolucionaria: el cristianismo. Os presentamos a José de Arimatea. Aparte de su lugar natal, poco sabemos acerca de José. La única vez que se le menciona en el Nuevo Testamento, cuenta que era un aristócrata rico que ofreció su propio sepulcro para enterrar a Cristo tras la crucifixión. La leyenda de Glastonbury lo llevó hasta aquí, donde dicen que fundó la primera iglesia cristiana en Gran Bretaña, empezando con una historia increíble que sucedió cerca de la colina. José de Arimatea subió hasta la cima de la colina y colocó su vara en el suelo. Y milagrosamente se convirtió en un espino blanco. Y José lo interpretó como una señal de que había que construir una iglesia en Glastonbury. Esta especie de árbol no es originaria de Gran Bretaña. En realidad procede de Oriente Medio, lo cual tiene relación con José de Arimatea porque es de donde venía. Esto le da algo de credibilidad a la historia de José. Este supuesto ejemplo de horticultura sagrada pretende ser un vínculo directo y espectacular entre Jesús y la Iglesia británica. Pero esperad, la historia de José acaba de empezar. Se dice que José y sus seguidores habían llevado escondido hasta Glastonbury la reliquia más sagrada del cristianismo. Es el cáliz que usaron para recoger la sangre de Jesús mientras éste sufría en la cruz. El Santo Grial. Según la leyenda, José enterró el Grial cerca de la colina. La gente lo ha buscado aquí durante siglos y hasta ahora nada.
de nada. Aun si esa parte de la historia es apócrifa, que Glastonbury sea el lugar de la primera iglesia de Gran Bretaña es casi un hecho verídico. Estamos en el interior de la iglesia de Wattle. Habría sido una estructura circular, cuyo diámetro es de la misma anchura que estos muros. Los cristianos británicos seguramente eligieron Glastonbury porque era el lugar de reunión espiritual de sus rivales paganos. Levantar aquí su cruz sagrada era para enfrentarse a los celtas. Mientras el cristianismo prosperaba, fue devorando el paganismo al construir en sus lugares sagrados, como Glastonbury. En el siglo VII, los cristianos construyeron la gran abadía de Glastonbury, alrededor de la iglesia de Wattle. Se convirtió en uno de los monasterios más ricos y poderosos del mundo. Para los primeros cristianos, Glastonbury no giraba solo en torno a Jesús. Puede que fuera su salvador, pero este lugar también estaba ligado a su mítica leyenda, el rey Arturo. He viajado por toda Gran Bretaña buscando a Arturo. Esto es alucinante. Y es muy escurridizo. El rey Arturo era el caballero de brillante armadura por antonomasia, un paradigma medieval que valoraba la lealtad, la honestidad y el valor. Él y sus nobles caballeros de la Mesa Redonda unieron a los bretones y derrotaron a los invasores. Pero los expertos creen que la armadura de Arturo no brillaba, estaba manchada, y que no era rey, sino un jefe guerrero. Pero de sus hazañas nacieron las leyendas que conocemos y adoramos. Y en esas leyendas, Arturo vino a la isla de Avalon a morir tras ser herido en batalla. Hay quien sostiene que Avalon es, de hecho, la colina que se alza sobre Glastonbury, y tienen teorías para explicarlo. En la época del rey Arturo, la llanura que rodeaba esta zona estaría inundada por el mar, y en esta época la colina y el terreno que hubiese alrededor sería como una isla, y se convirtió en la mítica isla de Avalon. Cuando llegó el siglo XII, la arturomanía se había extendido por Gran Bretaña como la pólvora, y en 1191 los monjes que vivían en Glastonbury anunciaron un descubrimiento que echaba más leña al fuego. Afirmaban haber desenterrado una cruz con los nombres de Arturo y Ginebra, su esposa, y debajo de la cruz, sus huesos. Glastonbury, Inglaterra, siglo XII. Los monjes del pueblo anunciaron que habían encontrado los huesos del rey Arturo y su esposa Ginebra enterrados en los terrenos de la abadía. A mí, como a cualquier otro entusiasta del rey Arturo, me encantaría examinar esos huesos, pero desaparecieron hace siglos junto al lugar donde se le enterró. En 1534, la búsqueda del rey Arturo atrae a otra persona conocida, un infame rey inglés al que se le conoce por decapitar brutalmente a 2 de sus 6 mujeres, Enrique VIII. El grandilocuente rey Enrique desprendió a Inglaterra de la Iglesia católica y romana e hizo que su ejército cerrase todos los monasterios. Desató toda su ira en Glastonbury debido a su riqueza y al poder que desafiaba a la corona. Aquí se ven las ruinas. Este es el resultado de la labor de Enrique. Y los supuestos restos de Arturo y su tumba se destruyeron o se perdieron. Hoy día los visitantes pueden pasar por los espectaculares restos de lo que en su día fue un bastión del cristianismo, o subir por una colina que se creía que era el portal a un mundo espiritual. Pero ojo por donde pisáis, porque quién sabe si bajo vuestros pies se encuentra nada menos que el rey Arturo o incluso el Santo Grial. De un histórico pueblo de la vieja Inglaterra pasamos a un fuerte histórico de Nueva Inglaterra. A comienzos del siglo XIX, un joven soldado llamado Edgar Allan Poe fue destinado a un puesto militar en Boston, donde no pudo resistir a enfrascarse en una escalofriante leyenda. Los huesos delatores. Lo que mantiene viva a Boston es su puerto, y un momento histórico importante fue el motín del té de Boston, el acto de vandalismo más celebrado de Estados Unidos.
pero el monumento más impresionante del puerto es una fortaleza de granito de 6 hectáreas al lado de Castle Island. Bienvenidos a Fort Independence. Construido en 1634, el fuerte se creó para proteger la ciudad de Boston frente a ataques desde el mar. Pero casi 200 años después, supuestamente sufrió un ataque desde dentro. Era 1827. El recluta más novato destinado a Fort Independence era un joven Edgar Allan Poe de 18 años. Quien mejor conoce este fuerte y la leyenda que hay tras él es el historiador Sean McQuaid. Poe se alistó al ejército porque no le quedaba otra. Debía mucho dinero a mucha gente. Poe se había alistado porque quería dejar los estudios. Su rico padre adoptivo le había cortado el grifo y Poe estaba hasta el cuello de deudas por el juego. Aquí tengo unos documentos de alistamiento según el cual tenía 22 años cuando en realidad tenía 18. Era muy probable que fuese para evitar tener que pedir permiso a sus padres para alistarse. También usó un nombre falso, Edward A. Perry, seguramente para ocultar su identidad y evitar a los deudores. La última vez que se usó fue durante la Segunda Guerra Mundial. Pero un paseo por el lugar te remonta a una época anterior, cuando soldados como Poe defendían las costas de la ciudad. Un día de patrulla cerca de los cañones al oeste del fuerte, Poe vio una lápida que indicaba la tumba de un teniente llamado Robert Macy, que murió 10 años antes, el 25 de diciembre de 1817. La lápida indicaba que Macy había muerto cerca de ese lugar. Cuando el escritor preguntó a sus compañeros sobre la muerte de Macy, le contaron una impactante historia. Robert Macy era un oficial popular en Fort Independence y tenía una reputación tan limpia como una patena. En otras palabras, todos lo querían. Salvo un teniente con malas pulgas, Gustavus Drain, un matón conocido por enzarzarse en peleas y retar en duelos a sus rivales. Durante una partida de cartas en Nochebuena, Drain acusó a Macy de hacer trampas y en el lenguaje de su época exigió satisfacción. Al insultar su honor, Macy cayó en la trampa y accedió a batirse en duelo con Drain la mañana de Navidad. Drain ese año iba a estar en la lista de niños malos de Papá Noel. En el patio de armas, los dos hombres sacaron la espada. Macy era bueno, pero Drain era más hábil. Una estocada rápida y Macy estaba muerto, dejando a sus amigos consternados. Pero la historia aún no había acabado. Se dice que tras el fatídico duelo, Gustavus Drain desapareció. Y corría el rumor en Fort Independence de que había desertado. Luego los oficiales contaron la parte impactante de la historia. Los amigos de Macy se vengaron de una forma muy retorcida. Una noche se juntaron con Drain y lo emborracharon. Después lo arrastraron a las profundidades de Fort Independence, metieron a Drain en una pequeña cámara y ladrillo a ladrillo lo emparedaron. Se pasó sus últimos días en la oscuridad. Nadie oyó sus gritos y el aire se enrareció hasta que echó su último aliento. Si os gusta Poe, como a mí, puede que esta historia os suene familiar. Es la trampa de su escalofriante novela de 1846, El barril de amontillado. Pero, ¿se inspiró realmente Poe en una historia que oyó en Fort Independence? Sabemos que sirvió en Fort Independence, que el duelo ocurrió de verdad y que Robert Macy murió. No obstante, los registros del ejército demuestran que Drain
no desapareció de repente en 1817. Fue ascendido a capitán y sirvió en el ejército hasta que murió en 1846. Pensaríais que ese innegable hecho echaría por tierra toda la leyenda, pero no nos precipitemos. Al igual que en las historias de Poe, hay un último giro argumental. Según algunos historiadores de Boston, en 1905, mientras unos obreros trabajaban en Fort Independence, notaron algo raro en un nivel inferior. Una pared que no aparecía en ningún plano. Derribaron la misteriosa pared y descubrieron un esqueleto atado a la pared con un uniforme del ejército. Nunca identificaron los misteriosos restos. Un soldado anónimo que fue hecho prisionero le dio a esta leyenda lo que yo llamaría un final poético. Mientras a 5.100 kilómetros al este de Boston, en la ciudad medieval de Alcobaça, en Portugal, encontraréis otro tipo de tumba, una que por fuera parece ser una conmovedora prueba de amor. Está en un monasterio gótico del siglo XII, que se volvió el lugar de un romance real con un final macabro. La tumba de los enamorados. Cerca de la parte más occidental de Europa, a pocos kilómetros de la costa atlántica, se encuentra el monasterio portugués de Alcobaça. La historia del monasterio de Alcobaça se remonta al nacimiento de Portugal, cuando el rey Alfonso I se lo cedió a una orden de monjes. Aunque el tamaño del monasterio ya impresiona, la verdadera magia se encuentra en su interior. Aquí se encuentra tallada en piedra una historia de amor contada por numerosos artistas portugueses y escritores, entre ellos Mary de Oliveira. Todos los que vienen a este monasterio conocen la historia de amor de Pedro e Inés. Yo crecí escuchándosela a mi madre y siempre me pareció la historia de amor más bonita. Como muchas historias de amor, la historia de Pedro e Inés comenzó con el chico conoce chica. Pero en este caso, el chico resultó ser el futuro rey de Portugal. Era 1340. El príncipe Pedro estaba prometido con la princesa Constanza del reino vecino de Castilla. Pero fue su prima Inés la que llamó la atención del futuro rey. Fue amor a primera vista. Las dos almas gemelas se mandaban apasionadas cartas de amor, y acabó siendo un romance a escondidas, que siguió incluso después de que Pedro se casase con Constanza. Su romance secreto siguió durante 5 años, y cuando Constanza murió al dar a luz, el príncipe Pedro e Inés ya no se veían obligados a ocultar su amor. Pero por desgracia, el padre de Pedro, el rey Alfonso IV, no estaba entusiasmado con la pareja feliz. Temía que su amorío pusiera en peligro la relación de Portugal con una poderosa aliada, la Iglesia. Durante gran parte de la historia de Portugal, la Iglesia y la corona gobernaban casi en conjunto. La infidelidad de Pedro se veía como un pecado grave. Podría decirse que Alfonso IV, el padre de Pedro, se sentía presionado a proteger el nombre de la familia. Después de todo, le pusieron el nombre por un rey llamado Alfonso el Conquistador. Los reyes portugueses tenían sobrenombres muy raros, como Fernando el Hermoso, Enrique el Casto, Eduardo el Elocuente y seguramente el más desafortunado, Alfonso el Gordo. Al parecer, meterse con los demás ya se estilaba en esa época. A pesar de las protestas de su padre, la relación se mantuvo y los dos amantes tuvieron 3 hijos, lo que enfureció más al rey Alfonso. Cuando Pedro salió a cazar, el rey mandó a 3 caballeros a ir a por Inés, con permiso para hacer lo que quisieran. Y quisieron decapitar a Inés delante de sus hijos. El rey había mandado matar a la madre de sus nietos. ¿Y tú pensabas que las comidas en casa de los suegros son raras? El rey también se negó a que enterraran a Inés en la tumba real de Alcobaça, donde habían enterrado a gran parte de la familia durante 2 siglos.
El príncipe Pedro estaba desconsolado y furioso. Pero su venganza llegó 2 años después, cuando murió el rey Alfonso y Pedro asumió el trono. Pedro iba a gobernar el país, pero antes tenía cuentas que ajustar. Según la leyenda, los hombres de Pedro apresaron a 2 de los 3 asesinos de Inés. Los hizo traer al castillo y personalmente les arrancó el corazón latiendo, ganándose para siempre el sobrenombre de Pedro el Cruel. Pero Pedro no había terminado. Como rey podía tomar como reina a quien quisiera, pero en un morboso acto final de devoción, estaba decidido a que su nueva reina fuese igual que su auténtico amor. Pedro ordenó sacar el cadáver de Inés de su tumba. Tras una larga procesión hasta su palacio, hizo que lo vistieran y lo colocaran en un trono para una ceremonia oficial de coronación. Al parecer, 2 doncellas se quedaron al lado del cuerpo decapitado de Inés para asegurarse de que todo estaba en su sitio. Porque nada puede arruinar más rápidamente una coronación que, bueno, que la cabeza de la reina se caiga. Para castigar a quienes apoyaron a su padre, el rey Pedro les obligó a mostrar lealtad a su nueva reina, besándole la mano fría y muerta. Tras terminar la ceremonia, la reina fue llevada a una nueva tumba, reuniéndose con la monarquía portuguesa en el monasterio de Alcobaça. En 1367, al morir, el rey Pedro por fin estaba reunido con su verdadero amor en Alcobaça. Sus tumbas ornamentalmente esculpidas están colocadas una cerca de la otra para toda la eternidad. Hoy día los visitantes pueden visitar las tumbas del monasterio de Alcobaça y aprender la historia de los amantes reales que no dejaron que la Iglesia, la monarquía ni la muerte extinguiese la llama de su pasión. Debajo se puede ver la inscripción Ate o fin do mundo, hasta el fin del mundo. Pero a veces es otro tipo de pasión la que convierte un sitio en legendario. En la otra punta del mundo, en una pequeña isla cerca de la isla principal de Japón, se encuentra un monumento a una de las batallas más legendarias. Fue aquí, hace 400 años, donde 2 de los guerreros más grandes de Japón lucharon a muerte. Lucha samurái. En las aguas del sur de Japón, a medio camino entre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, se encuentra una isla de solo 2 hectáreas llamada Ganryujima, o la isla Ganryu. La zona oeste de la ciudad es industrial, pero la este es un parque público, en el que un par de estatuas homenajean a 2 poderosos enemigos que lucharon a muerte en este mismo lugar. A comienzos del siglo XVII, Sasaki Kojiro era uno de los mejores espadachines de Japón. Era el ejemplo de todo samurái y fiel devoto del Bushido, el estricto código del guerrero. Su oponente era el joven samurái, filósofo y escritor Miyamoto Musashi, rebelde y solitario. Cuando la guerra dio paso a la paz, el emperador ya no necesitaba que el samurái defendiese el trono. Entonces se hizo frecuente que un samurái desafiase a un combate como forma de demostrar su destreza. Ambos hombres, a los que no habían vencido nunca antes del desafío, aceptaron verse aquí para un heroico duelo. Para los expertos en samuráis como Kiyoshi Yoshimochi, este sitio es sagrado. Al estar en el lugar en el que el duelo entre Musashi y Kojiro tuvo lugar, puedo notar el espíritu de estos nobles guerreros. Era 1612. El duelo tendría lugar un amanecer a mediados de abril. Kojiro llegó a tiempo y totalmente arreglado. Musashi llegó 2 horas tarde y parecía que le había atacado un gato. Desde la ropa andrajosa hasta el pelo despeinado. Era una falta imperdonable al código de honor samurái. Kojiro estaba ofendido y furioso. Y lo peor es que Musashi blandía una espada de madera y no de acero, algo inaudito en la época.
Para los samuráis, la espada es el alma de un guerrero y un símbolo de su honor. Musashi parecía más bien un bateador de béisbol. Kojiro estaría pensando, ¿y este quién es? Los historiadores han intentado durante siglos en responder a esa pregunta. Lo que está claro es que Musashi era un rebelde. Tenía chulería y una confianza firme. Y todo empezó con un mondadientes. Cuando era niño, Musashi aprendió artes marciales con su padre samurái. Pero su padre era frío e irascible. Según la leyenda, un día, Musashi vio a su padre hacer un mondadientes y le dijo que lo estaba haciendo mal. Eso era un insulto al honor de su padre y al verdadero estilo de un samurái. Su daga habló por él. Musashi la esquivó por unos centímetros y salió huyendo. Durante el resto de su vida se resistió a la autoridad. Cuando se hizo mayor, perfeccionó sus habilidades. Pero Musashi demostró una y otra vez que su mejor arma era su mente. Se volvió un maestro de la guerra psicológica. La mañana del gran duelo, su estrategia era despistar a Kojiro, haciéndolo esperar. Mientras Kojiro pasaba calor en la isla, Musashi transformó un remo en la espada que usaría. Kojiro no era un espadachín cualquiera, y su espada tampoco era normal. Era una espada más larga llamada Nodachi. Normalmente, la longitud de una katana es de 76 centímetros, pero Kojiro usaba una katana larga que medía más de 90 centímetros. Musashi escuchó los rumores de otro samurái acerca de la katana de Kojiro y diseñó su arma para que fuese 2 centímetros más larga. Sabía que eso le daría una ventaja crucial. Al igual que cada minuto que se retrasase. Durante el viaje de 5 kilómetros por el estrecho de Kanmon, se preparó mentalmente para la batalla de su vida. Cuando llegó a la orilla de la isla, Musashi estaba concentrado. Kojiro, no tanto. Kojiro estaba furioso por la tardanza de Musashi y tiró la vaina de la espada enfadado. Musashi dijo, Kojiro, ya has perdido. Los insultos dieron paso a un combate espectacular. Ambos guerreros atacaron a la vez. Kojiro usó su propio estilo de combate único que inventó y por poco falló el ataque a Musashi. Pero la espada de Musashi más larga es la que se impuso, atacando con la longitud extra a Kojiro. Kojiro cayó al suelo y todo acabó en pocos segundos. Cualquiera pensaría que fue una gran victoria para Musashi, pero él no se regocijó con la muerte de Kojiro. Se marchó de la isla Ganryu a una cueva solitaria a 200 kilómetros de allí y no volvió a desafiar a ningún samurái. Ganar su mayor combate en la isla Ganryu hizo de Miyamoto Musashi una leyenda. Pero su rival Kojiro no fue olvidado. Su estilo de combate llamado Ganryu perdurará, ya que inspiró el nombre de la isla en la que murió. Hoy día, los seguidores de los estilos de combate de ambos samuráis viajan a esta isla a rendirle homenaje a sus héroes. Y quizás imaginar una época en la que no había acto más honorable que un duelo a muerte. Tanto si eres escritor, guerrero o rey, cuando llegue el momento actuarás con pasión y dedicación. Y hay sitios por el mundo que nos recuerdan que son con esas acciones, a menudo desesperadas, cuando nacen héroes y leyendas. Soy Josh Gates, viajad con espíritu aventurero. Os veo pronto en Lugares Legendarios.